tengo que mencionar varias cosas que las iglesias deben hacer si quieren promover un avivamiento y ayudar a su ministro. Ahora vamos a ver cosas que las iglesias deben hacer si quieren promover un avivamiento y ayudar a su ministro. Deben atender a sus necesidades temporales, o sea, al dinero, que le paguen. Un ministro que se entrega por completo al trabajo no puede estar ocupado en empleos mundanos y por lo tanto depende por completo de su comunidad para el suministro de sus necesidades temporales, incluyendo el sustento de su familia. Es lo que necesita un ministro. De otra manera, va a tener que dividir el tiempo entre el trabajo y las cosas necesidades. Entonces, iba a ser algo muy difícil. Lo que las iglesias deben hacer para promover un avivamiento y ayudar a su ministro. No necesito argumentar este punto aquí, ya que todos ustedes lo comprenden perfectamente. Es un mandato de Dios que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Es lo que así dice la palabra. Los que predican el evangelio vivan del evangelio. Pero ahora miren alrededor y vean cuántas iglesias cumplen con esto. Por ejemplo, cuando quieren un ministro, buscarán ver lo barato que pueden conseguir uno. Calcularán hasta el último centavo cuánto costará su sal y su comida y luego establecerán su salario tan bajo que lo someterán a un inconveniente extremo para salir adelante y mantener a su familia. Es triste esto, hermanos, porque la regla que es, hermanos, de la manera que queréis que los hombres hagan contigo, haced tú con ellos. O sea, lo que tú, como tú quisieras que te trataran, así también hacerlo con ellos. Pero en cambio, estar viendo cómo regateando hasta lo más mínimo, pagarle lo menos, no con eso es suficiente. Para él es realmente, es abominable. Un ministro debe tener su mente tranquila para estudiar y trabajar con efectividad. Y no puede regatear precios, pelear y buscar las mejores oportunidades para comprar lo que necesita. Así es. No puede estar pensando en todo eso porque él está entregado a la palabra de Dios. Si está obligado a hacer esto, su mente está preocupada. Obviamente, un ministro tiene una familia que tiene que hacerse cargo de ella. Y si tiene esa familia que se tiene que hacer cargo, él tiene que ver por ellos. Porque primeramente su prioridad es ver por su familia. Entonces, si no está viendo por su familia, está rompiendo con su primera prioridad. Entonces, por eso es necesario que él esté sin esa preocupación porque tiene sus necesidades cubiertas. A menos que sus necesidades temporales estén suficientemente suplidas, ¿cómo puede hacer su deber? No lo va a poder hacer. Sé honesto con tu ministro. No midas ni calcules cuánta sal o cuántas canastas de semilla pueden necesitar. O sea, no ser tacaños con él. Recuerde que estás tratando con Cristo y Él te llama a poner a sus ministros en una situación en la que la vergüenza temporal no sea una preocupación con una prudencia ordinaria. Cuando dice estás tratando con Cristo, así es, hermanos. Jesús dijo, por cuanto no lo hiciste con estos más pequeños, conmigo no lo hiciste. Por la manera que tú lo trates a Él, es la manera que tú estás tratando a Cristo. Y Cristo lo está mirando. Y como tú trataste a ese ministro, así trataste a Cristo.
no solo eso, hermanos, sino que vemos en la palabra de Dios que Dios da una promesa. Dios da una promesa a todo aquel que bendice a un ministro. Dice la palabra de Dios que cualquiera que le diera un vaso de agua, un simple vaso de agua, no perderá su recompensa. El que le diera un ministro, a alguien enviado por Cristo a predicar la palabra, le diera un vaso de agua, no perderá su recompensa. ¿Cuánto más si está sosteniendo a ese ministro? Si está viendo por él, si le está pagando, si esa iglesia está haciendo cargo de tus necesidades, no perderán su recompensa. La van a tener. Sé puntual con él. O sea, cuando hagas una cita con tu pastor o con tu ministro, sé puntual con él. A veces las iglesias tienen mucho orgullo al pagar un salario y recolectan una cantidad que nunca pagan y es posible que nunca esperen pagar. También aquí se refiere a que sé puntual con él en pagarle su salario. O sea, que no se lo estés jineteando, que no se lo estés posponiendo, porque él ya tiene necesidades. Él tiene necesidades que está esperando ese dinero que va a llegar en cierto día para cubrir ciertos gastos y si no tiene ese dinero no lo va a poder hacer. Aprende de los impíos. Los impíos pagan cuando te dicen que te van a pagar. Al menos la mayoría lo hace. Compañías así lo hacen. Cuando llega ese día, ya hasta la persona sabe que ese cheque, su dinero, lo va a tener. Y entonces con eso ya él ya hizo, ya está pensando, ese dinero me va a servir pues para la despensa, para la comida, para el transporte, para diferentes necesidades que hay. Entonces está refiriéndose a las iglesias que sean puntual en darle el pago a ese ministro. Yo sé que en muchos lugares, en las iglesias, los ministros reciben los diezmos y está bien. Bueno, así cuando tú recibes el diezmo, cuando recibes tu salario, sé fiel en llevarlo al alfolí o llevarlo a la iglesia tan pronto como recibes tu salario, para que ese ministro, a través de ese diezmo, él puede seguir predicando la palabra de Dios. Así que después de 1, 2, 3 o 4 años, la iglesia se queda con $300 o $400 de deuda con su ministro y luego esperan que él se los devuelva y se preguntan por qué no hay un avivamiento. Aquí está hablando de que no le están pagando el salario que es. Están presumiendo que le están pagando cierto salario, pero cuando se lo pagan, hermano, ¿sabe qué? Nomás tengo la mitad. Ahí le debo la otra mitad. Y el siguiente mes, igual. Nomás me alcanzó para esto. Ahí se lo pago en la próxima. Y así pasan 2, 3, 4 años y se acumula ese dinero. Ya le deben todo. Hermano, pues vamos a empezar de nuevo, como que de ceros. ¿Cómo que de ceros? Si debes como $400, debes mucho dinero de lo anterior y la iglesia quiere decir borrón y cuenta nueva y no pagarle nada. Y dice Fine, y se preguntan por qué no hay un avivamiento. Obviamente, por eso. Esto puede ser precisamente la razón porque la iglesia ha mentido. Han prometido fielmente pagar tanto y no lo han hecho. Dios no puede derramar su espíritu de manera consistente en una iglesia así. O sea, Él no puede bendecir esa obra cuando al siervo de Dios que se le prometió cierta paga, no se le está pagando. De hecho, hasta la palabra de Dios así lo dice, clama el jornal de aquellos que fueron a trabajar sus tierras. Págale su salario sin preguntar. Págale su salario sin preguntar. Nada es tan embarazoso a menudo para un ministro como verse obligado a pedir a su congregación el pago salario. Él no debiera estar haciendo eso. Él debiera estar recibiendo
su dinero simplemente en un sobre, se le da y sin tener que estarlo pidiendo, como si estuviera mendigando algo. Él es el ministro de Dios. Él está puesto por Cristo para que haga la obra de Dios. Al honrarlo a Él, estamos honrando a Cristo. A menudo se gana enemigos y ofende al tener que llamar una y otra vez por su dinero y luego no recibirlo como se prometió. Y luego tergiversan esta acción. O sea, en otras palabras, no se le paga a tiempo y luego él llama por teléfono a uno y a alguien más para que quien le sepa quién le va a dar su pago. Y cuando está llamando, empiezan a murmurar entre la gente. Él nomás está interesado en el dinero, no está llamando por el dinero. No, no es porque sea un avaro, es porque se le debe. Él tiene necesidad y es el pago justo. Está llamando porque se le debe. Se empiezan a hacer como las víctimas, la iglesia, simplemente porque él está pidiendo su salario que ya lo ha trabajado y que se le debe. Entonces, estas cosas son prácticas, se las menciono, hermanos. Yo no creo que nada de esto esté sucediendo entre ustedes, pero si está sucediendo, bueno, ¿para qué se es, hermanos? Lo habrían pagado si su crédito estuviera en juego. Pero cuando se trata solo de conciencia y la bendición de Dios, lo dejan estar. ¿A qué se refiere? Que si hubieran tenido una cuenta con el banco, ahí sí, pronto estarían listos pues, a pagar. ¿Por qué? Porque les cobrarían intereses. ¿Por qué? Porque quizás les afectaría en su crédito y quizás ya después no podrían comprar algo, sino comprarían por un interés más alto. Pero como es solamente, pues es el hermano, es solo de conciencia y bendición de Dios, creen que pueden hacer esto con alguien que es el ministro, pero que, bueno, es un hombre de Dios, tiene que aguantar. Y ese es el pensamiento que a veces hay detrás en estas actitudes que se hacen. Si alguno de ellos tuviera una nota en el banco, lo vería cuidadoso y pronto en el lugar antes de las 3 en punto. O sea, a la hora que cierre el banco, rápido estarían ahí para pagarla. Eso es porque la nota sería protestada y perderán su reputación. O sea, se hubiera vencido el pago y entonces estaría su reputación quedaría manchada como alguien que no paga sus cuentas. Y eso le afectaría. Por eso es que pagan con el impío. Pero ven al hermano, que el hermano es hermano y creen que él tiene que aguantar. Y entonces hacemos un doble rasero. Uno para los impíos, hay que dar bien. Otro con los hermanos, con él sí puedo quedar mal. Y no debiera ser así. Antes tenerlos en mayor estima, dice la palabra de Dios. Pero saben que el ministro no los demandará por su salario. Y son descuidados y lo dejan correr. Y él debe sufrir las consecuencias. No, esto no debe ser así, hermanos. Esto no debe ser así, hermanos. Esto no es tan común en la ciudad como en lo rural, o sea, en los pueblitos. Pero en lo rural he conocido algunos casos desgarradores de angustia y miseria por la negligencia y crueldad de las congregaciones al retener lo que es debido. O sea, retener el salario de un ministro y no pagárselo, sino quedárselos ellos. Las iglesias viven en la mentira y el engaño habituales y luego se preguntan por qué no tienen un avivamiento. ¿Cómo pueden preguntarse? Por eso, por sus malas acciones de la iglesia, porque no están ni convertidos. Ora por tu ministro. Son otras cosas que debe hacer para promover un avivamiento. Ora por tu ministro. Los apóstoles solían exhortar a las iglesias a orar por ellos. Hermanos, como yo les decía, cuando yo estaba ministrando en las campañas, hermanos, tenía un grupito que estuvieran siempre orando por mí. Porque sin él nosotros no podemos hacer la obra de Dios. Esto es más importante de lo que imaginas.
Los ministros no piden que la gente ore por ellos simplemente como hombres, tampoco para que estén llenos de una abundancia de influencias del Espíritu, meramente para su satisfacción personal. No, no oramos por eso. El ministro no ora, no pedimos oración por eso, sino pedimos la oración porque nosotros estamos al frente de la batalla, tenemos que hablar la palabra, tenemos que ministrar la palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que ser efectivos a la hora de predicar. Sino porque saben que a menos que la iglesia desee mucho una bendición sobre el trabajo del ministro, el esperar esa bendición sería tentar a Dios sin haber orado por tu ministro. No va a venir, porque no oraste por tu ministro. Es tentar a Dios, esperar una bendición a través del ministro cuando tú no has orado por él. He visto a cristianos que estarían en una agonía cuando el ministro iba hacia el púlpito, por temor a que su mente estuviera nublada, su corazón frío o no tuviera unción y que una bendición no viniera. Es el tipo de hermanos que nosotros necesitamos, hermanos, cuando estamos predicando. Gente que está en una agonía cuando uno está predicando la palabra de Dios, cuando uno se sube al púlpito. He trabajado con un hombre así. Él oraría hasta que tuviera la seguridad en su mente de que Dios estaría conmigo al predicar. Y a veces oraría hasta enfermarse. Este se llama el hermano Nash, así se llamaba. El hermano Nash estaba siempre orando por Finney cada vez que iba a predicar. Era como quien dice su respaldo, su apoyo, su soporte. He conocido el tiempo en que él ha estado en la oscuridad por un tiempo, mientras la gente se reunía y su mente estaba llena de ansiedad y él iría una y otra vez a orar hasta que finalmente entraría a la habitación con un rostro tranquilo y diría, el Señor ha venido y estará con nosotros. Y no sé si alguna vez me equivoqué en ello. En otras palabras, casi siempre así sucedió. He conocido a una iglesia que lleva a su ministro en sus brazos en oración día tras día y observa con ansiedad inefable para asegurarse de que tiene el Espíritu Santo con él en su labor. O sea, la oración de la iglesia por el ministro es vital, hermanos. Esas son, como ponía el texto, los brazos de Aarón y de Hur, levantando los brazos de Moisés para que esté ganando la batalla Josué. Cuando sienten y oran así, oh, qué sentimientos y qué miradas se manifiestan en la congregación. Porque están todos unidos, hermanos. Además que la oración por el ministro trae una comunión muy linda que ninguna fiesta ni ningún hartazgo de comida te lo va a traer. La oración hace que se unan la congregación y se unan con su ministro. Han sentido ansiedad inefable porque la palabra venga con poder y tenga efecto. Y cuando ven su oración respondida y escuchan una palabra, una frase que surge cálida del corazón y tiene efecto entre la gente, pueden ver que toda su alma sale por sus ojos. En otras palabras, vieron la contestación de la oración. Ahí lo están viendo con las almas. Ahí lo están viendo. Se estableció una congregación nueva. Ahí lo están viendo. Hay tantas almas que ahora vinieron. O sea, ven el fruto de su aflicción en la oración. Eso es lo que trae. Y no solamente eso, sino que los hace participantes de la obra de lo que está haciendo ese pastor. Ya no solamente es él, la congregación es participante juntamente con el pastor del éxito y del crecimiento de esa iglesia. Qué diferente es el caso cuando la iglesia siente que el ministro está orando y por lo tanto no es necesario que ellos oren. O sea, no, pues el pastor tiene que orar. Y ya sienten que es solamente el deber de él
y ellos no tienen que orar. Están equivocados. La iglesia debe desear y orar por la bendición. Dios dice que será consultado por la casa de Israel. Quiero que sientas que no hay sustituto para esto. He visto casos en avivamientos donde la iglesia se mantuvo en un segundo plano en cuanto a la oración. En otras palabras, se puso al margen, no se puso a orar. Y se llamó a personas de fuera para orar en todas las reuniones. En otras palabras, la iglesia no oró por ellos mismos y se pidieron a otras iglesias alrededor para que estuvieran orando en todas las reuniones. Esto siempre es desafortunado. Incluso si hubiera un avivamiento, porque el avivamiento sería menos poderoso y saludable en sus influencias sobre la iglesia. En otras palabras, que quizás venga avivamiento a esa iglesia, pero sería menos de lo que se pudo haber hecho si la misma iglesia se hubiera puesto a orar. Tenemos una versión más limitada, porque la gente misma de esa misma iglesia no fue la que estuvo orando por este avivamiento. No sé si a veces he ofendido a cristianos y ministros de fuera al seguir llamando a los miembros de la iglesia del lugar a orar y no los de fuera. En otras palabras, que estuvo orando pidiendo a la iglesia propia en vez de pedirle a los de afuera. Y muchos de los de afuera quieren ser participantes con uno, que era el caso mío, mientras yo hacía las campañas. El caso mío era diferente porque no había iglesias, eran establecer iglesias nuevas. Entonces tenía que pedir a gente de afuera, de las diferentes iglesias, para que oraran por mí para establecer una iglesia nueva. Él está hablando cuando iba a una iglesia que ya estaba establecida y él les pedía a esa misma iglesia que oraran por el avivamiento. Y él piensa que no sé si había ofendido a alguien porque a la gente que él le pedía que oraran por ellos no les dijo. No fue por falta de respeto hacia ellos. O sea, no fue porque no quiso llamarlos a orar, sino porque el objetivo era conseguir que la iglesia que estaba más involucrada deseara, orara y luchara por una bendición. O sea, que fuera esa misma iglesia la que se preocupara por sí misma y que debiera estar involucrada en el trabajo de oración. Por eso lo hacía, para que, como quien dice, crecieran espiritualmente y fueran varonilmente cristianos para pelear por su propia bendición en su propia iglesia. En cierto lugar se celebró una reunión prolongada, sin buenos resultados, y se produjeron grandes males. Me llevó a preguntar por la razón, y resultó que en todas sus reuniones no se llamó a ningún miembro de su propia iglesia para orar, sino que todas las oraciones fueron hechas por personas de afuera. No es de extrañar que no se hiciera nada bueno. La iglesia no estaba interesada. O sea, los miembros de ahí mismo no estaban interesados en lo que Dios iba a hacer. El líder de la reunión tenía buenas intenciones, pero intentó promover un avivamiento sin involucrar a la iglesia allí en el trabajo. Dejó que una iglesia ociosa permaneciera inactiva y por lo tanto no pudo haber nada bueno. Y es lo que pasa, hermanos. Querían que todo el trabajo de oración fuera hecho por algo de afuera. Pero Dios no quiso escuchar las oraciones de afuera porque Dios quería levantar que esa iglesia ociosa se arrepintiese y fueran ellos los que estuvieran orando por sí mismos, por esa iglesia. Las iglesias deben orar por los ministros como agentes para convencer a los pecadores con la palabra de verdad. Es lo que tiene que hacer. La oración por un ministro frecuentemente se hace de manera formal y limitada a las reuniones de oración. O sea,
se hacen como rutinarias, no con el corazón. Repetirán sus oraciones de la forma usual, como siempre lo han hecho. Señor, bendice a tu siervo que nos ministra, al que has colocado en esta parte de las murallas de Sión. Y así sucesivamente. Y esto no tiene ningún efecto porque no hay sinceridad en ello. Habla muy bonito, colocado en las murallas de Sión. Habla con un idioma muy rimbombante, un lenguaje muy alto, pero no sale del corazón. No hay sinceridad en ellos, es solamente una rutina. Además, la prueba a menudo es que nunca han pensado en orar por él en secreto, o sea, en su propia oración. Nunca se han agobiado en su cuarto de oración por una bendición en su labor. Pueden no omitirlo completamente en sus reuniones. Si lo hacen, es evidente que les importa muy poco en realidad el trabajo de su ministro. Pero ese no es el lugar más importante. La forma de presentar una oración eficaz por su ministro es llevarla a tu cuarto de oración. Y cuando estés en secreto, luchar con Dios por el éxito en su labor, en la labor de ese ministro, en lo personal, en tu oración personal, porque te interesa a ti que ese ministro de Dios haga con éxito la obra de Dios. Conocí un caso de un ministro enfermo que se deprimió y se hundió en su mente y estaba muy en la oscuridad, tanto que no sentía que pudiera seguir predicando. Una persona de la iglesia fue despertada para sentir la situación del ministro y oró para que el Espíritu Santo asistiera en su predicación. Vean lo importante que es ser guiado por el Espíritu de Dios para estar orando por un ministro. Un domingo por la mañana, la mente de esa persona estaba muy inquieta. Comenzó a orar tan pronto como amaneció y oró una y otra vez por una bendición ese día. Y de alguna manera, el Señor dirigió al ministro a escuchar su oración. La persona estaba diciéndole al Señor lo que pensaba de la situación y estado mental del ministro y suplicando como si no quisiera ser negado por una bendición. O sea, estaba luchando con Dios por ese ministro porque él sabía el estado mental que estaba en su depresión y estaba luchando por ese ministro. El ministro entró al púlpito y predicó y la luz se abrió para él y la palabra fue poderosa y ese mismo día comenzó un avivamiento. ¿Gracias a quién? A una persona que fue sensible para ser guiado por el Espíritu Santo para que orara por ese ministro.